querido Gracias conversar a con ti por la nosotros. invitación. Bueno, partamos por lo último que sé. Mañana la presentación en público, pero Sí, ya está a la venta hace rato. sí, quiero hacer una invitación abierta a la gente que nos está escuchando. Mañana se lanza el libro oficialmente en el Centro Seina, que queda en Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile, junto al Instituto Nacional. Es un centro cultural bien bonito, grande, amplio. Va a ir mucha gente, así que la gente que quiera sumarse está cordialmente invitada para ir. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido la reacción que has tenido eh, de quienes han leído el libro? Mira, en general, una de las cosas que me ha llamado la atención es que yo creo que también lo puedes compartir conmigo, es que a veces en los medios de comunicación se publica y publicamos mucha información respecto a un caso. Nos pasa con Procultura, con el caso Audios, con este caso y otros. Y hay veces que la gente, o sea, a nosotros nos cuesta llevar el hilo de las investigaciones y a la gente mucho más. Entonces hay varias personas que me han comentado en librerías, que he conversado con ellas, que no entendían bien cómo había sido la historia, no tenían claro si había salido o no porque el mismo día que había salido el artículo en la segunda, por ejemplo, que les llamaba la atención que ellos dos se conocieron en el 2017 y la gente pensaba que se habían conocido en el 2023 cuando ella había entrado a trabajar al gobierno. Y entonces el libro tiene además de poder ordenar, digamos, los hechos, también tiene harto material inédito, digamos, hasta el día de hoy no se había publicado, como la misma declaración del subsecretario del ex subsecretario que se publicó, o sea, que se hizo en enero, digamos, yo la publico en el libro eh, cuando el libro ya estaba en la preventa hace más de 3 semanas. Y tiene también, por ejemplo, lo comentábamos antes de entrar al aire, la renuncia de la ministra Orellana al presidente cuando ocurre lo hecho el 17 de octubre del 2024, porque ella, digamos, no sabía. Y hay varias cosas más, varios detalles que se cuentan, que se explican, como por ejemplo el fiscal Armendari y la querellante en la audiencia de formalización explican cómo la Policía de Investigación, específicamente la Unidad de Inteligencia y de la Brigada Anticorrupción, la VIPE, asedian, en palabras de ellos, a la víctima en su departamento en la comuna de Santiago. Le van a dejar un sándwich que compraron en un local peruano con una ginger ale en lata, una bebida. Ella se niega a recibirlo porque no había pedido nada. Y resultó después, la investigación pudo descubrir que esa persona que funcionó ese día de delivery en realidad era un detective de la unidad de inteligencia que estaba tratando de comprobar si ella estaba bien físicamente por la preocupación que había mostrado el subsecretario Monsalves cuando les dijo a la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, que él creía que a ella le había pasado algo. Entonces hay varios detalles de cómo primero ocurrió todo y cómo después se arma esta operación que ellos le llaman en jerga policial de contrainteligencia, que son 3 operaciones que se hacen. Primero para revisar el teléfono del ex subsecretario, en segundo lugar para recoger todas las imágenes que habían del restaurante, del hotel y de las calles aledañas, y además esta operación de ir al lugar donde ella vivía para poder comprobar si es que efectivamente estaba con vida o no, que era la preocupación que él había manifestado cuando el 10 de octubre se reunió en La Moneda con la ex jefa de inteligencia de la PDI, con su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, y les dijo que tenía 12 horas de su vida que no recordaba absolutamente nada. Bueno, algunos de los ejemplos de esos episodios que cuenta Pablo están muy bien detallados en el libro, explicados en extenso, para la mayor comprensión y se lee muy rápido. Así es que esos son algunos de los ejemplos, nomás para no hacer tanto spoiler de lo que trae. Pero Sí. te quería hacer una pregunta desde el punto de vista de la globalidad. Ujú. Para quien se acerca al libro y pretende encontrar aquí la verdad del caso, Ujú. el juicio del caso, el juicio final, ¿qué le dirías? Que no lo va a encontrar porque este es un libro que recoge gran parte de los primeros 4 o 5 meses de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, como lo decía bien en la presentación, con un intenso trabajo de investigación, de consulta de más de 50 fuentes, toda la documentación reunida, no solamente en la Fiscalía, sino también en la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, en la Contraloría, que es una investigación que está en curso, que la Contraloría todavía no la ha entregado. Yo tuve acceso a gran parte de esa investigación donde
se está indagando no solamente el actuar del Estado con la víctima, en este caso, sino que también el presunto mal uso de fondos reservados, de gastos reservados, perdón, y digamos, todos los decretos administrativos que se tomaron en esas semanas, no solo con ella, sino que también con los funcionarios de gobierno que se enteraron antes de que todo el público, todo el país se enteraran y qué es lo que hicieron ellos con esa información, incluido el presidente Boric y la ex ministra Carolina Toa. Ahora, Pablo, Solo para ¿sí? redondear la idea es que es importante que la gente sepa que este es un libro que se hace desde un caso que está en desarrollo, no es habitual, muy habitual estos libros en Chile. La editorial, cuando me invitaron a trabajar en el libro, es un formato que se llama Instant Book, que básicamente es un periodista que se dedica a investigar un caso que está en desarrollo. Es muy habitual en otros países como en Argentina o en Estados Unidos. Acá hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿cómo escribiste el libro si todavía no termina el caso? Sí. Pero justamente eso, el libro recoge el instante de la investigación, la profundiza, por supuesto, y es importante destacar, y que yo lo destaco en el libro, este es un caso que está en desarrollo, todavía no ha ido a juicio, Monsalves todavía no es culpable, solamente está formalizado por 2 delitos, y se espera también, no sé si la Fiscalía va a formalizar en la otra lista de la investigación que hay por delitos funcionarios para poder Ujú. englobarlo en un solo concepto. Y la investigación tiene fecha de término el próximo 15 de junio. Los intervinientes pueden pedir una extensión de la investigación. Si no ocurriera eso, ahí ya la Fiscalía tiene que decidir acusar en un tribunal de justicia y se tiene que preparar el juicio oral, que tarda entre 60 y 90 días, y ya esto tendría que ir a juicio y 3 jueces de la República tienen que decidir si Monsalve es culpable o no. Es válida esa puntualización final porque está en sintonía con lo que te preguntaba al principio, Mm, cuando te decía, ¿no? Si quien busca aquí un juicio definitivo está explicado por qué no. Pero además porque aquí entonces se revelan también y se dan cuenta de las versiones que hay exacto. y que son bien encontradas y Muy que entonces encontrada. uno da cuenta entonces de la lectura dónde está el meollo del asunto y en dónde están las diferencias que tiene que decidir el tribunal. Claro, yo una vez la primera entrevista que di por este libro en el Diario Financiero le dije al periodista Patricio de la Paz que no me gustaría a mí ser el juez que se siente en ese estrado a tomar la decisión, porque hasta ahora, a pesar de lo que ha dicho la abogada querellante María Elena Santibáñez, que aquí, que es cierto, digamos que en estos delitos el mayor problema con el que se encuentran los fiscales y después los jueces es que hay dos personas, una versión contra la otra. La mayoría de las veces no hay testigos. A diferencia en este caso que sí hay testigos, está el taxista, están los 2 recepcionistas del hotel, están los videos de las cámaras de seguridad, pero sigue siendo un caso complicado porque es una versión contra la otra. Y ellos cuentan la misma historia, pero de manera diametralmente opuesta. Y los testigos, claro, hay un recepcionista que dice que vio a la mujer entrar tambaleándose muy ebria al hotel, pero su compañero que está al lado declara el mismo día y él dice que no los vio tan así, que los dos venían felices, que a él le dio la impresión que se conocían de antes. La versión del taxista es importante cuando él dice, ella me dijo en 3 oportunidades que se quería bajar del auto porque no quería estar con él, pero el taxista en su misma declaración dice que se trataban de amor, que en algún minuto pensó que eran pareja. Entonces, difícil, pues. Es difícil, digamos, tomar la decisión cuando hay versiones tan encontradas. Los mismos hechos que cuenta Monsalve, que se conocieron, como te decía al comienzo del programa, en el 2017, 2018, y eso es algo que la Fiscalía no le pregunta Mm. a la víctima en su primera declaración Tuvo y que aclararlo después. lo tuvo que ir a aclarar en marzo del 2025, ¿Ya? hace poco, este año, y tuvo que ir a aclarar otros puntos, digamos, eh, que eran, yo no la responsabilizaría a ella, sino que es un problema, yo lo explico porque lo hablé con expertos en este tema, que hay un error metodológico de la Fiscalía cuando le toma la declaración en octubre, el 14 de octubre del 2024, que en ninguna parte de ese cuestionario le pregunta cómo y cuándo conoció a su supuesto agresor. Cuando Monsalve lo dice en su declaración, yo lo había publicado en enero en el diario La Segunda, se genera una controversia que ella después tiene que ir a aclarar a la Fiscalía durante 2 días, y allí aclara una serie de hechos más. Por ejemplo, al comienzo del caso se dijo que hay un testigo que declaró que ella le había pedido el 1 de agosto del año pasado que le recomendara un libro para regalarle a alguien. Ella compra un libro que se llama Maniac del escritor chileno Benjamín Labatut, y ese testigo dice, bueno, yo una vez vi ese libro en el escritorio del subsecretario, del ex subsecretario, y lo vi en el escritorio de ella también.
Ah, como dando cuenta de que como había sido que, un regalo. claro, Ya. y finalmente Monsalve y ella lo aclaran, ambos, de que no tenía nada que ver, que ese libro era de él, digamos, no se lo había regalado ella, pero ¿por qué te comento esto? Porque son muchos detalles que fueron generando dudas y que en la investigación se fueron aclarando, pero también es importante decir, a propósito de los lectores, que el lector va a poder leer este libro y va a poder sacar sus conclusiones respecto a lo que hasta hoy día se conoce de la investigación. Y bueno, la semana pasada lo conté en un programa de Canal 13 con Iván Valenzuela, se abrió una nueva arista en el caso, esta vez por supuestas amenazas que recibió la denunciante eh, de parte de un ciudadano uruguayo que está de manera irregular en Chile. Habría recibido amenazas, ella presentó la denuncia con su padre en la fiscalía abrió una arista y 2 imputados ya en el caso, a ambos se les incautó el teléfono celular y se está investigando amenazas, pero además muy importante, un detalle que no lo podemos dejar pasar es que se está investigando por el artículo 161 del Código Penal en su letra A, B y C. Y eso tiene que ver con obtener grabaciones no autorizadas en un lugar público o privado, con la comercialización de esos registros de audio digamos, y visuales, y se están investigando por esos 3 tipos, digamos. Entonces, ahí hay una lista que no se ha difundido mucho en los medios, es una causa que está secreta, incluso para los intervinientes, pero es bien complicado porque lo que uno entiende es que hay una persona que se relacionó con ella, que hizo registros y que esos registros los tenía en su teléfono celular y la fiscalía con un equipo de la PDI lo incautó los teléfonos hace pocas semanas. Mm. Así que eso es algo que también creo que más adelante va a dar que hablar porque no sabemos ¿Hacia dónde va eso? hacia dónde va eso, Mm. sí. Pablo, a propósito de las versiones, ¿no? Ujú, De la lectura uno da cuenta o se puede formar la impresión de que lo que trata de señalar Monsalve y luego se materializa de alguna manera en la presentación de su defensa es que él al menos manifiesta haber tenido otra percepción del acercamiento que tiene con la víctima. ujú. Ya no recuerdo bien cómo es el término que se utiliza, como una relación en progreso, ¿cómo es? Pareja en Un formación, pareja en formación. pareja en formación. Habla de esto, me llama la atención, ¿no? Porque habla de esto, de la forma en que le responde la víctima a Ujú, sus planteamientos a través de conversaciones, a través del celular, con emoticones y corazones. exacto. Quiere decir que lo que trata de señalar Monsalve es que él interpretaba otra cosa, interpretó otra cosa de la relación que eventualmente estaba teniendo con su subalterna. Sí, o sea, él explícitamente, él argumenta frente a la fiscalía que él siempre pensó que ella le estaba coqueteando, lo dice literalmente. Ya. Para explicarle a la gente, las conversaciones de ellos se sitúan entre febrero del 2024 y octubre del 2024. Se extienden durante todo ese tiempo. En los primeros meses son conversaciones de trabajo. En algún minuto él la invita a tomar un café y a fumar un cigarro o un tabaco fuera del horario laboral. Es importante también aclarar que no es ella la que busca ese encuentro, sino que él es el que lo busca. Ella le responde no solamente con corazones rojos, hay un informe de la PDI que determinó que durante todos esos meses le contestó 15 veces con esos corazones que uno a veces pone en el WhatsApp y también con otros emojis que tiene disponible esa aplicación. Ella argumenta en su declaración y en su defensa que no es al único funcionario de gobierno que le respondía así, que para ella esos corazones rojos significaban un ok, un gracias, etcétera. Y Monsalves, por un tema generacional, explica él dice que no era habitual que en su trabajo le respondieran con corazones rojos, que ella era la única persona que lo hacía, que habían sostenido conversaciones respecto a poder tomar un café, que ella se había mostrado receptiva a eso, y todo eso él lo interpretó como lo explicaron sus primeros abogados, Cristian Arias, Lino Disi y María Nietzsche Horvit, en una cautela de garantías cuando ya estaba en prisión preventiva, que él siempre pensó que eran una pareja en formación, y la abogada querellante dice que su defendía jamás eh, hizo nada como para poder tener con él un encuentro, pese a que el 1 de septiembre se reunieron en un restaurante, en un mall Ujú. en Providencia, almorzaron, salieron a conversar, estuvieron sentados en el Parque Uruguay
hasta las 8 de la noche conversando. Es ahí cuando Monsalves, según la versión de ella, le da un beso, ella se queda paralizada, le confunde la situación, no pone tampoco reparo, no le dice absolutamente nada, porque sentía temor porque era su jefe, y cuando Monsalve entrega su versión respecto a ese hecho, dice que es ella la que se acerca y lo besa, y que él entendió siempre que algo estaba ocurriendo entre ellos dos. Eso, digamos, en el contexto también de la tercera autoridad del país, era subsecretario del Interior, era jefe de la policía, ella era una subalterna, como ha dicho la Fiscalía, hay una relación asimétrica de poder ahí, que también es un agravante en el caso. Pablo, es interesante eso porque mucha gente se pregunta, se cuestiona, y ha sido público tanto que se ha tratado este caso, ¿no? De si, bueno, eso era con consentimiento, no consentimiento, si Ujú. había una relación así como información o no, que se pudo haber malinterpretado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, en ese día que se produce Ujú. el encuentro en este restaurante en el centro de Santiago, Ujú. a mí me llama la atención y me parece que es importante si eso está acreditado en el sumario de que la víctima habló antes con su madre y le manifestó esta preocupación que tenía porque estaba este acercamiento del subsecretario. Claro, O sea, no se da de la nada. Su mamá no. sabía que iba a haber ese encuentro. Su mamá sabía, ese día domingo ellos llegaron al restaurante Ajiseco a las 6:15 de la tarde. Horas antes ella habló con su mamá por teléfono. La mamá estaba en la región del Biobío, donde vive ella. Le manifestó que tenía que salir a una cena con el subsecretario, a una reunión. Ella le pregunta y le dice, pero ¿por qué si es un día feriado, un día domingo, descansa? Y ella le dice, no, porque es mi jefe y tengo que ir. Ella, según la versión de la madre, no hay registro en ningún teléfono celular respecto a esta frase. ¿Ya? La madre le dice, cuenta a los fiscales que ella le dice, mamá, mira lo que me manda este viejo cerdo, y le lee un supuesto mensaje de Monsalves que le dice, le mando un Uber, usted manda. A propósito de que ese día, el domingo, en Santiago, 22 de septiembre, había llovido y ella le había, según ella, manifestado que por la lluvia no quería salir, y él le dijo, no, yo le mando un Uber, vamos en Uber al restaurante. Y hay otra testigo que es una amiga de ella, hasta el día de hoy, que trabaja en el gobierno, que ella es la única persona que sí sabe todo lo que ocurrió a partir del 1 de septiembre. A esa amiga ella le había contado que el subsecretario había intentado besarla, que había sido un hecho para ella bien inusual y bien extraño. Esa testigo cuenta que cranearon, digamos, de qué manera ella podía mantenerlo a distancia, que ella le dice, deberías haberle dicho que estás de novia para que no te molestara más. Y hace muy poco, en abril, marzo de este año, una otra amiga de ella que trabaja en el gobierno también, que es hija de la secretaria histórica de la Subsecretaría del Interior, cuenta que estaban en el Paseo Bulne un día, pasada las 10 de la noche, y que ella vio como Monsalve le había escrito a la víctima un mensaje, y que ella le preguntó, le dijo, me parece raro que te escriba tan fuera de horario, son las 10 de la noche. Monsalve explica que los mensajes fuera de horario laboral era el momento en que él podía comunicarse con distintas personas, y es que por eso que le escribía fuera del horario laboral. Entonces, si la gente está escuchando y nos puede ver, es complicado el caso. Es Mm. complicado porque hay versiones de oída, hay versiones también de testigo, hay cámaras de seguridad, pero también, por ejemplo, la defensa de Monsalve, que ha considerado que eso también es importante para ellos, el peritaje de servicio médico legal dice que no es concluyente, todo este tema todo el tema sexual, digamos, pero la perito también dice que no lo puede descartar. Mm. Eh, es difícil porque te dice, eh, no lo puedo afirmar, pero tampoco lo descarto. Ya. Entonces, ahí es cuando el juez sienta al perito en el estrado la tienen que interrogar y contrainterrogar, y que ella explique cómo llegó a esa conclusión. Pablo, ¿cuántas veces ya detenido Monsalve tuviste la oportunidad de conversar con él? Yo fui en 4 ocasiones a verlo. La primera fue el 1 de enero del 2025, a propósito de un contacto que pude hacer con un cercano de él. Me junté con él la primera vez, conversamos, como lo he dicho en otra entrevista, él habló más que yo, digamos, yo hice pocas preguntas. La condición fue que esa información no se publicara en ninguna parte, así lo cumplimos, lo hizo.
Ese día me contó la conversación que había tenido con el presidente Boric, que se conoció el 2 de abril después de la audiencia cautelar de garantía. Y después nos reunimos en 3 ocasiones más y la última vez que lo fui a ver fue el 19 de marzo. Ahí conversamos un rato corto y él estaba, en ese momento tenía ganas de hablar con la prensa. Yo intenté hacerle una entrevista que nunca se concretó hasta el día de hoy. Sigo intentándolo, pero él no ha querido, digamos, dar su versión a los medios de comunicación. Estuvo a punto de hacerlo, pero apareció el tema de la licencia médica de la hija y Ya, me explicaron en su entorno que eso lo había eso lo complicado complicó más. mucho y que había preferido por ahora no hablar, digamos, con la prensa. Y por último, Ujú. Pablo, acercamientos con la víctima para conocer directamente su Sí, versión. yo lo he hecho solo a través de la abogada. He tenido un resguardo con ella respecto a poder escribirle, porque tengo un teléfono que podría escribirle un WhatsApp y intentarlo, pero yo hasta ahora lo he hecho a través de la abogada. Sí, para el libro yo hablé con la abogada y le pedí una entrevista, no fue posible concretarla y ella me dijo si le podía mandar un cuestionario y que ella podía hablar para saber si lo quería contestar. Al final no quiso contestarlo, lo entiendo, digamos, debe tener sus razones. Así que yo ahora, digamos, nunca he podido tener un contacto directo con ella, siempre ha sido a través de la abogada María Elena Santibáñez. No, por las razones también de lo Sí, por delicado del supuesto, caso, también que hay que claro, tener cuidado al respecto, sí, evidente, sí, por todo este tema de la revictimización y todo exactamente, aquello. exactamente. Bueno, ahí está resumidamente, ¿no? Lo que hemos conversado con Pablo está ampliamente detallado en este libro, que como decimos mañana es su lanzamiento en público oficial, pero ya está disponible hace 3 semanas en las librerías. 248 páginas de Pablo Basadre, que fue quien destapó este caso con esa portada de la segunda aquel día, como no lo vamos a olvidar, ¿no? En que cambió toda la agenda política Ujú. a partir de esa revelación. Oye, agradezco mucho la invitación y quiero reforzar a la gente que está escuchando que puede ir mañana a las 7 de la tarde al lanzamiento del libro al Centro Segna en Arturo Prat 33, el Metro Universidad de Chile. Está cordialmente invitada a la gente para que pueda ir y compartir. Van a vender el libro. El libro lo presenta la periodista Cecilia Rovaretti con el director de La Segunda, Mauricio Gallardo, y se va a producir una conversación interesante respecto a periodismo y a este hecho que conmocionó tanto al país. Pablo Basadre, autor de Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior, hoy aquí con nosotros en Doble Clic. Que esté muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, Ramón. Doble clic.